En este ejercicio se busca analizar el comportamiento del movimiento en situaciones cotidianas mediante un experimento sencillo, en el que recorreremos 20 metros caminando, flotando y corriendo, tratando de mantener una velocidad constante en cada caso. Con los tiempos obtenidos, construiremos las gráficas de posición contratiempo y velocidad contratiempo y explicaremos por qué cada gráfica tiene esta forma. Para presentar este proceso, me presento, mi nombre es Santiago Maldonado y junto a mi equipo, Andrés Barbosa y Juan Manuel Sánchez, les vamos a explicar paso a paso las mediciones que realizamos, los cálculos, las gráficas y las conclusiones que obtuvimos durante el experimento. Esperamos que esta explicación les permita comprender mejor cómo se comporta el movimiento y cómo se relaciona la posición, el tiempo y la velocidad en la vida real. Antes de empezar, tenemos que hablar de las fórmulas que llegamos a utilizar. Primero tenemos que hablar del desplazamiento y la distancia. Estas dos parecen muy parecidas, pero no lo son, ya que el desplazamiento es el cambio de posición de un punto A a un punto B. La distancia, en cambio, es la distancia recorrida en una magnitud escalar. Vamos a hablar también de la fórmula de la velocidad, que es desplazamiento sobre el tiempo. La velocidad es el desplazamiento entre el trayecto que recorre el tiempo de la trayectoria. La rapidez es la rapidez entre la distancia recorrida y la dividida por el tiempo. Ahora tenemos que hablar de la aceleración. La aceleración media se obtiene de la velocidad final menos velocidad inicial sobre cambio de tiempo. Vamos al punto número A. En el punto número A nos hablaban de que teníamos que, desde un punto de origen, caminar 20 metros y tratar de mantener una velocidad constante. En uno caminábamos, en otro trotábamos y en otro corríamos. Entonces, teniendo en cuenta lo siguiente, la primera al caminar nos dio 14,14, caminé trotando 5,1 segundos y corriendo 3,93 segundos. Ahora, dice que antes de hablar de esto tenemos que hallar de la rapidez media. Me voy a saltar hasta la rapidez media ya que es importante saber, teniendo en cuenta la anterior fórmula que nos decía que la rapidez se obtenía de la distancia y el tiempo. Entonces, la rapidez media se obtiene por medio de la distancia sobre el tiempo. La primera medición nos dio, en el caso 1, 1,40 metros sobre segundos. En el caso 2, 3,32 metros sobre segundos. Y 3, 5,08 metros sobre segundos. La rapidez instantánea en cada uno de los 3 segundos nos dice, pero entonces tenemos en cuenta de que al ser una velocidad, el cambio no está, ya que es una velocidad constante. Tenemos que hablar de eso. Ahora va a hablar mi compañero Juan Manuel en el caso de las gráficas, para ser exacto, de la gráfica de posición en función del tiempo y de la gráfica de velocidad también inclinando porque hay una más inclinación y todas las diferentes gráficas. Bueno, pues ahora yo les voy a explicar las gráficas de posición en función del tiempo y aquí como podemos ver tenemos tres gráficas que fueron resultado de los tres trayectos que hicimos en el ejercicio número A. Entonces, básicamente cada de estas gráficas tiene una pendiente, ¿cierto? Y nosotros aquí sabemos que la velocidad es constante por lo que nos dice el ejercicio, pero pues esto tiene que ver más con las otras gráficas que les voy a mostrar ahora. Entonces, cada pendiente indica, por así decirlo, la inclinación que tiene cada gráfica. Y como nos demoramos, fuimos de un tiempo menor a un tiempo mayor, en el trayecto 3 tendríamos una pendiente mayor a lo que había en el trayecto 2 y en el trayecto 1, ¿cierto? Y esto nos indica básicamente la velocidad. ¿Por qué? Porque pues la pendiente está calculada como lo que hay en la, por así decirlo, la posición Y y la posición X. Y esto básicamente es la fórmula de la velocidad, que es el cambio en la posición respecto en el tiempo, ¿cierto? Entonces, una pendiente más inclinada significaría una mayor velocidad, como es el caso del trayecto 3, y una pendiente más, o sea, una pendiente menos inclinada, más plana, como en el trayecto 1, significa una menor velocidad. Ahora les voy a explicar las gráficas de velocidad en función del tiempo. Gracias, pa. Las gráficas de velocidad en función del tiempo. Como había dicho anteriormente, estas son una línea horizontal, lo cual nos indica que es constante. ¿Por qué es constante? Porque la velocidad es constante en el ejercicio, ya como había mencionado. Entonces, aquí podemos evidenciar en cada una que básicamente el punto
en el que esta corta, por así decirlo, con el eje Y es la pendiente de cada gráfica, ¿cierto? Entonces aquí se evidencia lo que les estaba diciendo, que a medida de, o en cada gráfica de un trayecto va aumentando la pendiente porque hubo una mayor velocidad para realizar ese trayecto. En el punto B nos indicaban que desde un origen camináramos 20 metros, tomáramos un descanso de 20 segundos y regresáramos al punto corriendo. Quiere decir, al caminar nos dio el tiempo que tomamos para recorrer esta fue de 10,54 segundos. Para devolvernos corriendo fue de 3,47 segundos. Nos dice que determine el desplazamiento que realizó cuando estuvo corriendo. Este desplazamiento fue cero. ¿Por qué? Ya que recorríamos, si graficáramos una recta en función de X, que en este caso es metros, que es el desplazamiento, tenemos que va positivamente 20 metros y se desplaza negativamente 20 metros. Quiere decir, 20 menos 20 nos da cero. Por lo tanto, el desplazamiento total también es cero. Eh, ¿Cuál fue la velocidad media que estuvo cuando estuvo caminando? La velocidad media dio 1,89 metros sobre segundos. ¿Por qué? Ya que la velocidad se halla por medio del desplazamiento sobre el tiempo. Y esto nos da 1,89 metros sobre segundos. La velocidad media nos dio 5,76 y la velocidad media de los 20 segundos durante que descansó fue cero, pues ya que pues como no estábamos recorriendo, pues fueron 0 segundos. ¿Cuál fue la velocidad media total en todo? Para ser exactos fue cero, ya que estábamos hablando de que por lo mismo, ya que teníamos en cuenta la dirección, la velocidad al ser una magnitud vectorial, ella toma la dirección, por lo tanto, teniendo en cuenta la dirección, nos da cero. La aceleración media total nos dio de 1,5 metros sobre segundos cuadrados. ¿Ya por qué? Ya que la velocidad media total la velocidad media total se halla. De modo que velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo total. Y esto nos dio 1,5. Ahora vamos a hablar de la segunda gráfica que nos piden, que es de la gráfica en posición de fusión del tiempo del punto número B. Bueno, eh, ahora vamos con la gráfica de posición, sí, como en todos los ejercicios. Aquí básicamente tablamos los datos eh, pues que obtuvimos en el punto B, ¿cierto? Que eran el de los 20 y los 40 metros. Entonces, aquí podemos evidenciar en esta gráfica de posición en función del tiempo que aproximadamente de 0 a 10 segundos nosotros avanzamos 20 metros, ¿sí? Eh, hacia la derecha en este caso. Y ahí pues empieza el descanso, que duró 20 segundos, de 10 hasta 30 aproximadamente. Y ahí nos tuvimos que devolver al punto de origen, o sea, nos fuimos para la izquierda. Por eso ahí baja y baja a 0 metros, porque terminamos en el punto de origen. En el punto número C estábamos hablando de que nos decía que teníamos que recorrer 60 metros, pero cada 15 metros fuéramos aumentando la velocidad y luego nos devolviéramos. Teniendo en cuenta esto, nos pedían hallar la rapidez media en cada trayecto. Ya sabemos la fórmula de la rapidez media, teniendo en cuenta que es la distancia que recorremos sobre el tiempo que nos toma cada trayecto. La primera nos dio 1,63, ya que 15 dio 9,17, pues da esto. La segunda, 32,9, nos da igual a 3,33 metros sobre segundos. La tercera, 9,39. La cuarta, 28,03. Y tenemos que hablar del trayecto número 5. 120 dividido 9,95 igual a 12,06. ¿Por qué 120? Ya que estamos hablando de distancia, ya que al hallar la rapidez media, ella toma la distancia, lo cual nos da 12,06. Para hallar la velocidad media total, tenemos que hablar del desplazamiento. El desplazamiento en este caso fue cero, ya que 60 menos 60 da cero, ya que estamos hablando de una magnitud vectorial. Ahora vamos a hablar de la aceleración que nos dio. La aceleración sabemos que es velocidad final menos velocidad inicial y sobre el tiempo total. La aceleración media de la final nos da menos 6,03 y la inicial nos da 0 dividido 55,05, que es la sumatoria de todos los tiempos. Esto nos da igual a menos 0,11 metros
sobre segundos cuadrados. ¿Por qué segundos cuadrados? Ya que estamos hablando de que dimensionalmente esto es L sobre T al cuadrado. Listo, aquí tenemos la tabla y ahora mi compañero va a explicar las dos gráficas, la de posición y la de velocidad, cada una. Bueno, nuevamente aquí tenemos la gráfica de posición en función del tiempo y lo que hicimos aquí fue pues tabular todos los datos que nos dio en cada tramo del recorrido y aquí se evidencia que a medida de que nosotros avanzábamos en cada tramo, ¿sí? Que es como el espacio que hay entre cada punto, eh, pues fue aumentando. Fue el menor, o sea, fue un menor tiempo en el que recorrimos esa distancia, que siempre fue incrementando de 15 en 15 metros. Por eso es que aquí las rayitas cada vez son más cortas. Hasta que llegamos al punto de descanso, por así decirlo, que fueron esos 20 segundos nuevamente. Y pues aquí básicamente no hubo movimiento, por eso es que se mantuvo en 60. Ya después del descanso, hubo el tramo final, que fue devolverse todo lo que habíamos recorrido. Y aquí se aprecia bien, o si no, también se puede ver en los datos, que aproximadamente tomó lo mismo que tomó el primer tramo, que fue caminando. Y va hacia abajo porque pues ahí volvimos al punto de origen, que era cero, porque estábamos en 60 y nos devolvimos. Antes de decir del por qué mi compañero, tenemos que hablar de la pendiente. La pendiente es la que nos dice también la rapidez y por eso estaba hacia abajo. Vamos a hablar de la gráfica de velocidad en función del tiempo. Bueno, aquí en la gráfica de velocidad en función del tiempo fue muy curioso porque tuvimos que tabular los datos de una manera específica para que nos dieran una gráfica así como escalonada. eh, y pues sí, o sea, la graficamos así. Da de una forma escalonada, como lo podemos observar, porque la velocidad fue constante en cada uno de los tramos. Por ejemplo, aquí en el tramo de 9.17 y 18.17, la velocidad fue siempre de 1.67, como dice ahí, y no fue cambiando gradualmente, como podría sugerir la primera gráfica que fue posición en función del tiempo. Entonces ahora en la velocidad en función del tiempo cambia eso, que obviamente pues estamos graficando la velocidad y lo hacemos en esa especie de tramos escalonados que indican la velocidad constante. Y al final hay un bajón en la velocidad que da -6. Da -6 porque se está devolviendo, ¿cierto? Y eso es lo que le da el signo negativo. Exactamente, porque ya que tomamos el desplazamiento, como ya decimos anteriormente, el desplazamiento es una magnitud vectorial. Nosotros recalcamos mucho esto ya que es importante saberlo para tener en cuenta la diferencia entre velocidad y rapidez. La gente siempre confunde esto, pero no es lo mismo, ya que la rapidez nos dice qué tan rápido va y la velocidad pues toma como la dirección a la que se va. Por último, vamos a agradecerles y esperamos que hayan entendido de mejor manera eh, esto, el taller y también la fórmula de la velocidad media, la aceleración y eh, la rapidez. Le damos muchas gracias. Espero que tengan un buen día. Adiós.